Grabando. Ok, bueno. Bueno, formalmente, buen día, ¿cómo están? Hoy vamos a arrancar un poco con esta charla acerca de vivienda colectiva. No sé por qué acá, en la parte del visor, voilà, en la parte del visor, cuando pongo una sola persona, te veo a vos, Mati. Eso porque sos vos el... Ah, no sé. ¿No tendrás fijado el video o algo así? Tal vez tenga que poner imagen del hablante, ¿no? Algo así. Ah, ahí está, bueno. Entonces arrancamos con esta charla un poco de vivienda colectiva. A mí lo que me había parecido interesante para arrancar, independientemente de lo que vayamos a ver, era también hacer una reflexión con respecto al tema que estamos trabajando, que es muy específico. Me parecía interesante arrancar con esto. Esta es una imagen del primer tomo de Ley de Indias, ¿no? Que un poco lo que define esta pieza es cómo son nuestras ciudades, por lo menos las ciudades latinoamericanas, ¿no? Y básicamente es la retícula, ¿no? Que es la retícula, que es esta variación entre el espacio público, esta relación entre el espacio público y el espacio privado. Fíjense esta retícula en la ciudad de Buenos Aires de 1583, cómo ya impactaba un poco en la ciudad hasta cuando vino Le Corbusier en su visita a la Argentina, ya empezaba a hacer como un estudio acerca de cómo esta pieza, ¿no? Esta retícula empezaba a generar como distintos tamices, tanto en la parte periférica, centro o medio de la ciudad, y que básicamente es esto, ¿no? O sea, esta es una plancheta cualquiera de la ciudad de Buenos Aires, donde vemos que la manzana, que es un poco la pieza que nosotros vamos a trabajar, es la sumatoria de cada uno de estos lotes, que cada uno de estos lotes son individuales, cada uno tiene un propietario, y cada uno a partir de su voluntad genera de alguna forma lo que llamamos la escala urbana, que es un poco lo que vemos ahora, ¿no? En el caso nuestro, ahora quería hacer esta introducción porque más allá de que tenemos esta misma pieza, nosotros como elemento de trabajo, lo importante acá es también entender que esta pieza, de alguna forma, en el concepto de la vivienda colectiva, es una relación totalmente diferente. Ya no vamos a trabajar con la sumatoria de lotes, sino que tenemos la oportunidad de, a partir de esta pieza, que es la manzana, que es una pieza de escala específica, poder desarrollar un proyecto de arquitectura, poder relacionar lo que es espacio lleno y lo que es espacio vacío, y cómo administrar de alguna forma un programa y generar una escala, ¿no? Por lo cual es totalmente diferente esa cuestión. Voy a hacer un barrido un poco de un montón de ejemplos, un poco similar a lo que vimos con la vivienda individual, ¿no? con esto de repensar la vivienda contemporánea. Y en este caso, un poco la idea es también ver de esta manera, pero verlo desde la vivienda colectiva, ¿no? Y un poco haciendo un pantallazo con distintos ejemplos, que seguro que algunos los conocen, capaz que algunos otros no. Es una pequeña pincelada, pero que tal vez todas estas piezas nos ayudan un poco a interpretar distintos momentos de la vivienda colectiva contemporánea y moderna. Un poco para arrancar, yo quería arrancar con el inmueble Villa de Corbusier, París, en 1922, que un poco, como habíamos visto la vez pasada, surgía del pabellón del Espíritu Nouveau. Pero lo interesante de esto, detrás de la noción de Le Corbusier, está la visión del Siam, ¿no? Que es fundamental también para entenderlo. Y ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Este grupo de arquitectos que los llamen a los congresos
internacionales de arquitectura moderna, y que habían llegado como una suerte de definición, como una suerte de un nuevo mundo, de una nueva persona, a partir de que esta persona, las ciudades tenían que ser pensadas desde un lugar para vivir, un lugar para trabajar, un lugar para circular y un lugar para recrearse, ¿no? Esta idea del zoning. Pero más allá de eso, lo interesante de este conjunto es que aparece, este conjunto nunca se construyó, sino que se construyó sí el Spirit Nouveau, que es un poco lo que vemos acá, que es un pabellón, ¿no? Que está en planta baja, a partir de esta idea del espíritu nuevo, que un poco lo vimos en la clase anterior, pero lo interesante de Le Corbusier es que intenta llevar eso a la altura, es como de alguna forma la naturaleza artificial que puede ser domesticada y llevar a la altura en un sistema colectivo. Esa es un poco esa noción de domesticar un poco la naturaleza, pero aparece en esta idea la noción de llevarla a la altura, para que pueda convivir dentro de un sistema urbano. Y fíjense, acá se ve claramente cómo, más allá de eso, hay un sistema también que regula que esto sea posible desde el punto de vista colectivo. Fíjense que independientemente de cada una de estas casas y cada uno de esos patios, aparecen estos núcleos en el patio central, en estas canchas de tenis que pone Le Corbusier, y después aparece una circulación que va vinculando cada una de estas viviendas. Aparece también otra pieza, no sé si se alcanza a ver el cursor ahí, ¿se ve? Perfecto. Y aparece otro núcleo por acá. Por lo cual, no es solo una cuestión de orden específico que tiene que ver con la vivienda, sino que también hay un sistema colectivo que permite esa cuestión que nosotros lo llamamos sistema, que permite todas estas cuestiones. Esta es un poco la imagen de estas piezas. Después, por otro lado, si hacemos un paralelismo, aparece este grupo de arquitectos que sale un poco también del SIAM, que es el Team 10, sobre todo de estos Alice y Peter Smithson, donde aparece como una nueva visión en relación un poco como una crítica a los SIAM, donde ellos en vez dicen que esta ciudad que proponía el SIAM es una ciudad en donde las personas dejan de ser ellas mismas y de alguna forma se transforman como en piezas individuales, ¿no? Y desaparece de alguna forma lo que sucede en la ciudad clásica, que es esta cuestión del encuentro, y aparecen distintas cuestiones, ¿no? La cuestión de identificar la idea del barrio, la idea de la calle, y como les decía, la idea del encuentro. A partir de eso, desarrollan este proyecto, que es el Golden Lane Housing en Londres en el 52, que justamente, bueno, parte un poco de esta noción, fíjense, la diferenciación entre la ciudad, un poco la Villa Rodríguez de Le Corbusier, ¿no? Donde está todo súper ordenado y tipificado, y aparece esta noción de que tal vez la vivienda puede ser un elemento más orgánico y se puede disponer, independientemente de los límites de la ciudad, puede empezar a generar como una especie de trama y vinculación a partir de la noción de esta pieza que hablábamos, que es el espacio de encuentro, ¿no? Bueno, estos son los mismos dibujos un poco de esa posibilidad de este tipo de edificios. ¿Qué es esto, no? La posibilidad de la calle en altura y la idea de que a partir de este espacio se pueden vincular cada uno de estos y generar como una suerte de microciudad a partir de todos estos recorridos. Esta es una imagen también muy fuerte, un poco del mundo de la arquitectura, y que va a ir apareciendo, como también en los SIAM, en conjuntos muy contemporáneos, todas estas ideas. Y que básicamente en la planta, otra vez volvemos al sistema, tiene que ver con esto. Fíjense, la acumulación de vivienda que aparece en cada nivel, pero después hay un sistema de espacio de vinculación que es esta calle que veíamos, que es este espacio blanco, donde aparecen los núcleos de vinculación vertical, pero se genera naturalmente esta vinculación, ¿no? Donde aparece esta noción de encuentro y esta posibilidad de que esta pieza se puede unir con otra y generar como una suerte de gran trama pública, ¿no? Bueno, esto era un poco parte de la idea de estos arquitectos en este conjunto.
llevada a un extremo, ¿no? Pero aparece como esta noción de la calle aérea. Y la calle aérea, obviamente, para que genere una cuestión concreta dentro de un conjunto de viviendas, tampoco podía estar en todos los niveles, porque de alguna forma perdería el impacto del encuentro. Y a su vez también generaría muchos metros cuadrados muchos metros cuadrados de circulación, de superficie, ¿no? Entonces aparece un truco que es el tema de cómo hacer que los espacios donde se dan las calles aéreas sean 2 o 3 dentro de un gran edificio. Entonces el corte empieza a articular viviendas hacia arriba y hacia abajo. Por ejemplo, como lo vemos acá, esta sería la calle. Entonces vos podés entrar y cuando entras a una vivienda que va para arriba y una vivienda que va para abajo. Obviamente esto se ve un poco en las plantas acá, ¿no? Como esta es la calle, uno entra, baja o sube, ¿no? Entonces, estas tramas que se relacionan con el corte también dan pie a la posibilidad de generar estas calles, las cuales la gente caminaría por ahí y se vincularía de alguna forma obligadamente, ¿no? Acá un poco se ve mejor, fíjense, esta sería la calle pública, y desde aquí podés subir y tener una vivienda arriba, o podés bajar y tener la misma vivienda pero hacia abajo. Estas cosas son importantes porque detrás de la idea conceptual, si se quiere, a partir de definir un nuevo modelo de ciudad y un nuevo modelo de espacio a partir de este tema, también hay una transformación en el proyecto de arquitectura necesaria para esa cuestión. Y no estamos hablando de cómo se ven los edificios, estamos hablando de la propia estructura interna de los edificios, de la arquitectura. A partir de eso vamos a hacer un pasaje así muy rápido hacia el 2017. Esta arquitectura de NL Arquitectos y XBW Architecture, este edificio en Ámsterdam de Flat Clayburg, que es una pieza que ganó en el 2017 el premio Mies van der Rohe. A partir de una especie de reciclaje de edificios propios también del movimiento moderno de posguerra, que son estas grandes piezas pesadas para contener viviendas. Y lo interesante de este equipo de arquitectos es que hicieron como un reciclaje a partir de una reflexión de cómo hoy es la vivienda, ¿no? Por eso me parecía interesante mostrarlo, y que tiene un poco que ver con lo que venimos hablando. Fíjense, este es básicamente los elementos mínimos que me parecía interesante mostrarlo, porque es solo un balcón corrido, la estructura que aparece visible y la carpintería. Fíjense lo elegante que es, ¿no? Esa arquitectura. Vamos a ir haciendo como un juego de el antes y el después, ¿no? Fíjense, esta era la pieza, una pieza importante, ¿no? Parecida, digamos, por un lado a los Siam, en el sentido de una única pieza donde uno podía vivir y salir de ahí recrearse, lejos de la noción de ciudad clásica, pero también parecido a la noción del Team 10 a partir de la calle aérea, porque estos conjuntos también tienen calles aéreas y la posibilidad de vincularse con otros edificios. Pero fíjense, esto es antes y esto es después. ¿Qué pasó? Aparecen menos elementos de vinculación. Fíjense acá que tienen como, no sé, 10 elementos de vinculación. Acá aparecen solo 3, como más específicos. El antes, esta es la planta baja del edificio. Antes tenía los núcleos y tenía un montón de espacios que ellos utilizan por cada vivienda como espacios de guardado, ¿no? Esos espacios de guardado fueron reciclados y se generó una nueva vivienda en el cero, que es una vivienda trabajo, que en realidad es una vivienda en dúplex, porque este es el primer piso. Fíjense, el primer piso antes tenía una circulación y ya aparecía la vivienda en primer piso, y acá aparece el segundo piso de esa vivienda taller, una vivienda trabajo. Lo cual es interesante en el sentido de cómo cambia la forma de interpretar el cero de la ciudad y cómo se vinculan esas viviendas con respecto a todo ese espacio público. Este sería un poco en el corte, como les decía, fíjense, acá estaría la parte del estoralle, como le dicen ellos, y ya acá arrancaría la vivienda.
pero la nueva idea parece una vivienda taller o una vivienda de, digamos, con espacios de trabajo en el cero. Esta es la típica planta, ahora cambiamos la típica planta antes, donde vemos todas las viviendas, los núcleos, la calle aérea, fíjense. Y esta sería después, donde sigue estando la calle aérea, pero esos lugares de guardado empiezan a estar cerca de los núcleos y los núcleos se amplían un poco más. Y además hay elementos de corte en la calle aérea, que ahora lo vamos a ver más en detalle. Fíjense, antes esto era así. Vos venías caminando por acá y tenías que venir acá y acá ingresar al núcleo. Y el corte estaba acá, ¿no? Fíjense el espacio de guardado. Ahora, la idea es dividir en el medio, sacar también este ascensor que estaba acá, ampliar un poco el núcleo y generar espacios de guardado en este lugar, como generando un lugar de encuentro más potente, ¿no? También las distintas mutaciones en relación a lo que era la vivienda en el 74 y cómo todo eso fue cambiando. Fíjense, desde esta estructura tipológica muy básica, pero los distintos cambios que puede llegar a tener la vivienda a partir de distintas cuestiones, ¿no? Que es interminable. En esa tipología pequeña y en esta tipología un poco más grande. Por lo cual, digamos, lo que me parecía interesante de esta pieza es que hay elementos de la arquitectura moderna dura que son muy importantes en la arquitectura contemporánea, que todavía tienen mucha vida y nos pueden dar mucho para pensar la vivienda de hoy y los conjuntos de vivienda de hoy. Ahora pasamos a otro tema, que es el complejo Peabody en Cambridge, en Estados Unidos, en el 62 de Joseph Louis Serre. Serre era parte del GATEPAC, que era como una suerte de los Siam, pero catalán, digamos, de España. Catalán y España son cosas distintas, pero bueno, en ese momento era como España, ¿no? Era como un Siam de España. Y yo quería mostrar un poco este proyecto porque acá estamos como cambiando un poco de lógica, ¿no? Porque empieza a aparecer esta noción de una pieza más urbana, un conjunto por ahí más grande de lo que venimos viendo, pero empieza a aparecer esta noción de la posibilidad de vinculación de diferentes piezas, como por ejemplo lo que es la torre y lo que vendría a ser la tira, ¿no? Este es un poco el lugar, que lo ven acá abajo, ¿no? Y como esta pieza también empieza a tener como una búsqueda totalmente diferente de las que vemos acá, que son como más de una ciudad clásica, a partir también de la noción de, no, por ahí en este caso, aparece la noción como de una suerte de supermanzana, porque es como la vinculación de varios espacios en la idea de crear un conjunto. Además de toda esta cuestión de las distintas escalas, ¿no? Fíjense, la pieza horizontal y la pieza vertical. Este es un poco el conjunto. Otra cosa importante que no tienen que dejar de ver de estos conjuntos es el tema de la relación del auto, cómo el auto aparece en algunos casos. En este caso, fíjense que hay una convivencia del espacio público con el auto que se ve acá, pero también este edificio es todo un edificio de estacionamiento que tiene como 3, 4 pisos. Eso nunca dejen de verlo porque va a ser importante también en el desarrollo de nuestro trabajo. Una cosa interesante de esta vinculación de la pieza horizontal con la pieza vertical es que eso nos permite generar un equilibrio con la densidad que tenemos que desarrollar, cantidad de viviendas, ¿no? Pero que tenemos la posibilidad también de generar escala arquitectónica que sea interesante para el peatón. Porque si tenemos que hacer toda una misma densidad con la misma altura, esto sería totalmente diferente. En cambio, este conjunto lo interesante que tiene es que tiene la capacidad, tal vez de en algunos momentos, tener casi 2, 3 pisos, ¿no?, de relación con el paisaje, y después elementos que pueden llegar a tener 15 pisos. Por lo cual, esa variación de escala hace que el conjunto tenga una impronta sumamente interesante desde el punto de vista urbano, pero también para las personas que habitan dentro de él. Y básicamente eso se produce a partir de esta pieza, ¿no? Fíjense,
Esta es la planta baja, la que tenemos acá abajo, donde esta pieza que está acá es la torre, donde tiene este núcleo, y después estos accesos acá, fíjense que se ve bien, acceden desde planta baja directo y tiene esta escalera, estas dos escaleras que son de uso comunitario, acá directamente entra cada uno a estas casas de planta baja y después seguís subiendo por esas escaleras. Hay un determinado momento donde este ascensor sirve también al resto del conjunto a partir de esta calle horizontal que se da en el espacio. Y después en un momento, bueno, deja de tener como sentido, digamos, esta pieza y queda solo la torre. Y es un poco este sistema que vemos acá, ¿no? O sea, la idea de esto es que no miren un poco como la arquitectura de los elementos que se ven por fuera, sino tratar de entender el sistema, cómo se da una articulación solo a partir de este núcleo y de estas dos escaleras y estos puentes, cómo aparece ese sistema de, perdón, tira y torre, ¿no? Por otro lado, esta es un poco la definición arquitectónica del borde, ¿no? Fíjense, hormigón armado. Esa es una visión, estamos hablando del año 60, ¿no? Fíjense qué contemporáneo es esto. Es un poco los balcones de cada una de las viviendas, los parasoles, las puertas, carpinterías, con una sencillez total. Esta es eso mismo que veíamos que se ve acá en conjunto. Para mí, yo lo veo, o sea, se ve como fuerte, ¿no? Como muy recargado, pero bueno, es un poco también, en ese momento tal vez era un poco la imagen que estaba, que era el espíritu un poco de la época, ¿no? Pero bueno, es interesante también analizar estas cuestiones, cómo cada uno de estos arquitectos pensaba en la arquitectura. Un poco siguiendo con esta cuestión por ahí más de conjunto, vamos a ir a la Torre IJ en Ámsterdam, en el 93, de Neutelings y Rietveld, que bueno, los Neutelings no sé si los conocen, pero siempre parten un poco de esta experimentación, ya es una arquitectura más contemporánea, ¿no? en Holanda, donde de alguna forma aparece nuevamente la noción de la tira y la torre, pero con un componente en donde aparece la cuestión de lo híbrido, ¿no? Aparece como otra cuestión además de la vivienda, que son distintas funciones de orden comercial. Y bueno, estas son distintas investigaciones, aproximaciones con maqueta que hacen estos arquitectos a partir de cómo ir generando esa articulación entre este elemento vertical y este elemento horizontal que va tomando como que se apoya en el área. Bueno, esto es en Ámsterdam, donde tenemos mucha agua, ¿no? Es como que gran parte de la ciudad está ganada al mar, y hay una convivencia entre este paisaje y un poco la ciudad y la arquitectura, que básicamente es una pieza, fíjense que lo interesante es que es una pieza que toma como una misma piel, ¿no? Y que esta pieza es como que es tanto vertical como horizontal, no podríamos entenderla como dos elementos separados. Es como una única pieza compuesta. Y tiene como esos este, detalles, ¿no? Que son esas ventanas que cambian un poco la fisonomía de la pieza. Esta es la planta del entorno, que básicamente es esta pieza que está en esta punta, de forma urbana. Esto está configurando como un final, digamos, de la pieza urbana. Y que básicamente era un poco esto que les decía, esta pieza horizontal con esta pieza vertical, pero hay como una preocupación en que toda esta pieza se lea como una misma pieza, diferente a lo que veíamos recién del complejo Peabody, en donde había una idea de desvincular la tira de la torre. Y esto es lo que les decía, esta es la planta baja, donde fíjense, la planta baja tiene el acceso para ingresar un poco al núcleo de circulación vertical de la torre, y después todo esto es un supermercado en planta baja, ¿no? Después en un primer piso, un poco más arriba, aparece todo este sistema de storage, un poco lo veíamos en uno de los primeros edificios, de guardado de cada una de las viviendas, y distintos lugares que tienen acá, ¿no? Uy, perdón.
Y después un poco se despega la torre, que un poco la vemos acá, que es un núcleo normal, ¿no? Dos ascensores, uno más grande que el otro, escalera de incendio, y después 4 viviendas por nivel, teniendo distintas cuestiones a partir de estos accidentes espaciales que aparecían un poco en esa torre. Y es así como se materializa también, ¿no? La misma ventana en todo el edificio, ¿no? Acá aparece la noción del muro y la ventana. Piensen que Holanda es un país que tiene un clima muy duro, mucho frío, por lo cual esto debe tener su espesor. Además, estos tipos construyen, o sea, para construir tenés que pasar por distintos controles públicos para que esto pueda ser a partir del coeficiente K y determinadas cosas, por lo cual tiene una gran carga de muro, ¿no? Para que eso tenga buen control desde el punto de vista climático. Pero es interesante ver esto, ¿no? Que con una única pieza de cerramiento se resuelve todo el edificio. Después, estas viviendas en Maussud, en Nimes, en Francia, en el 85 de Chernobyl, que de alguna forma surgen a partir de esta noción de los elementos industrializados, del reciclaje, con todas estas piezas, pero que básicamente seguimos hablando como también de dos piezas, fíjense, todo este espacio que es el que están desarrollando, dos tiras, ¿no? Con este espacio central. Y un poco lo vemos acá, donde vuelve a aparecer la noción de la calle aérea, ¿no? Ahora, esta calle aérea tiene diferencias, un poco lo que vimos recién, porque estas viviendas son viviendas bastante particulares y viviendas como pasantes de un lado hacia otro. Fíjense, este sería el corte, son viviendas muy simples. Fíjense cómo aparece el parking en una condición en donde no está del todo subterráneo, sino que aparece como en una suerte de medio nivel. Tenemos estas calles y esta vinculación a partir de esta escalera. Y después las viviendas, por ejemplo, tenemos viviendas simples, viviendas en triplex y tenemos viviendas dúplex, ¿no? Pero la circulación se da cada 2 niveles, no se da en todos los niveles. Por eso tiene tanta contundencia la noción del encuentro y la idea de la calle aérea, ¿no? Que es un poco esto, donde aparece toda esta noción del encuentro, donde vos entras en cada vivienda, pero además estos elementos que serían como la baranda también se transforman como en un lugar donde vos te podés sentar, ¿no? Podés hacer alguna cuestión con algún vecino o con algún amigo. Esta es un poco la vivienda, fíjense, por ejemplo, este que es el triplex, donde vos entrás acá, tenés como estos lugares, que fíjense que son de uso muy, o sea, puede pasar cualquier cosa, solo tenés un área de servicio muy flexible, ¿no? Pero también podés salir por acá, o sea, podés entrar por acá y podés entrar por acá, por las dos calles. Bueno, subís, estás en este lugar, acá tenés una doble altura sobre este lugar, seguís subiendo y en este punto tenés como una suerte de dormitorio con servicio y acá podés salir, o sea que también podrías entrar por acá. Y esta es un poco, en esencia, esa vivienda. Que fíjense que es una vivienda que la han hecho con dos elementos, ¿no? Hicieron una estructura, trajeron unas piezas de Durlock, pusieron 2 o 3 escaleras, que es como muy rudimentario y muy básico la forma de construirlo, ¿no? Hay algunas imágenes también que simulan un poco esta idea de cómo estas viviendas son tan flexibles y tan como lejos un poco de la pulcritud de generar un espacio, que es posible de que suceda cualquier cosa dentro de estas viviendas, ¿no? Que habla un poco de la noción de la flexibilidad y la noción de que todos estos espacios se pueden transformar en distintas cuestiones. Y a mí me hacía un poco pensar en esta imagen, que es la fábrica de Warhol, donde me da la impresión que era interesante vincular estas viviendas un poco con esta imagen, dado que un poco está pasando esto en el estudio de lo que era Andy Warhol, ¿no? Donde vemos los distintos elementos dentro del estudio y de alguna forma se parecen a lo que puede suceder dentro de esa vivienda.
Bueno, ahora pasamos a Gifu, en Kitagata, el 94 de Sejima Isekei, que seguramente lo conocen, es esta pieza de viviendas sociales, que es como este gran edificio, que es similar un poco a los primeros ejemplos que veíamos al principio, ¿no? Que cuando uno lo ve dice, bueno, esta pieza es importante, ¿no? Pero en realidad se define un poco por esta cuestión, que es el corte, ¿no? A partir de la variación y la diferenciación de cada una de las piezas y las viviendas que aparecen, donde esta cuestión básicamente está relatada en este dibujo, donde la vivienda celeste tiene determinadas condiciones, la vivienda roja determinadas condiciones, la amarilla determinadas condiciones, y para que se dé eso, básicamente cada una de esas viviendas, todas tienen un espacio de expansión, que a su vez ese espacio de expansión también sirve para que esta pared, netamente, porque es una pieza que tiene aproximadamente 10 pisos, tenga de alguna forma algún grado de, llamémosle, liviandad dentro de esa escala, ¿no? Y que básicamente son estas las viviendas, y eso fíjense que simple, como, casi como una casa chorizo. Tenemos, por un lado, la circulación pública, que es la que vemos acá arriba, y por otro lado, la circulación privada, que ya está dentro de la vivienda. O sea que son dos circulaciones en los extremos, y después básicamente aparecen los espacios siempre con la misma dimensión. Lo único que cambia es la forma del equipamiento y cómo se cierran esos espacios. Es así de simple, ¿no? Y lo vemos un poco acá, más en detalle, ¿no? Donde vemos, bueno, estas son las escaleras que aparecen también en el borde, porque el conjunto, ahora lo vamos a ver en la planta general, tiene escaleras y núcleos de circulación vertical. Esta es la calle pública, ¿no? Fíjense la señora que viene con el cochecito. Acá se entra a la vivienda en este nivel, hay como una suerte de comedor, dormitorios, de área de servicio. La otra circulación del lado de atrás, escalera interna, espacialidad, cocina, living, pero también se vincula con la calle que está abajo, digamos, de ese conjunto. Un poco se ve mejor acá, desde el punto de vista espacial, ¿no? Fíjense que siempre es el mismo módulo, ¿no? Uno de estos módulos es patio, aparece la circulación por detrás, que es privada, y la circulación por delante, que acá no la vemos, que es pública. Esta es la circulación pública, ¿no? De alguna forma, y estas son las escaleras que les comentaba. Fíjense cómo este conjunto, que digamos prácticamente está a 100 años, no 100, pero 70 años de lo que veíamos del Golden Lane, sigue utilizando de alguna manera el mismo concepto de la calle pública, que es esto que vemos acá. La calle pública color amarilla, como va vinculando cada una de estas viviendas, y después sí, aparecen elementos de circulación vertical, pero son solo dos ascensores en este semejante edificio. Por lo cual es interesante también ver esto, recursos de sistema, de cómo llegar a las viviendas, pero no, tal vez en este caso que aparece, o sea, cuando tenemos una calle aérea, no necesitamos de tantos ascensores o tantas escaleras. Bueno, ahora cambiamos un poco, de alguna forma seguimos con esta noción de calle aérea, pero vamos a Ámsterdam también, el conjunto este de MRDB de 100 viviendas de Bosojos, que yo lo llamaría vivir en el aire, ¿no? Acá había una suerte de reglamentación municipal donde los MRDB tenían que ser un conjunto de viviendas, pero podían ir hasta esa altura, ¿no? Que es la que vemos ahí. Pero tenían que hacer más viviendas, si no les entraban. Entonces dijeron, pero podemos sacarlas para afuera. Entonces se les ocurrió la idea de hacer estas casas, son casas en el aire, básicamente. Esta imagen en su momento recorrió el mundo y generaron como una nueva visión del espacio doméstico colectivo. Fue muy fuerte en su momento. Y fíjense que básicamente esto es todo un edificio donde esto que vemos en vidrio es la calle aérea, ¿no? Tiene un núcleo en la punta y va caminando por esta calle aérea, va entrando a estas viviendas que están flotando, y del otro lado hay todo un edificio, un monobloc, donde entras en cada uno de los niveles. Esta es la otra parte. Y estas cajitas que salen, un poco simulando esas viviendas, solamente son balcones. Acá un poco lo vemos en la planta, fíjense, acá
ingresás por esta suerte de pequeña rampa en un semicubierto. Este es el núcleo, y después tenés esta calle, ¿no? Cuando llegas a este núcleo acá, vas entrando en las distintas casas, acá, taca, 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 y si no, llegas acá y entras en este lugar. Después tenés una pequeña escalera acá de servicio, también de forma colectiva, que está dentro de la calle aérea. Este es un poco el sistema, obviamente es como una ménsula estructural, donde el edificio funciona como, de alguna forma, apoyo, y la misma vivienda es una ménsula. Esto se da en todo el edificio, las distintas ménsulas, y esto es un poco como aparece ese edificio. Y es impresionante, ¿no? La verdad es impactante. Acá se ve la calle aérea y la gente viviendo en el aire, básicamente. De alguna forma, estas viviendas en Carabanchel, en Madrid, ya en el año 2006, se hizo en España, toda la política de vivienda social última de los últimos años ha sido muy buena, de muy buena arquitectura. Y este es uno de los edificios que de alguna forma retoma esta noción de vivir en el aire, tal vez no a partir de la vivienda, sino a partir de piezas dentro de la vivienda, ¿no? Que son estas cajas que salen de la propia vivienda y que se articulan un poco también con la calle aérea, ahora lo vamos a ver, pero que de alguna forma simula algo aproximado a lo que estábamos viendo. Esta es la implantación de la manzana, otra vez volvemos al tema de la manzana, donde básicamente tenemos dos piezas articuladas, aparecen todas estas cajitas y después un gran espacio público, semipúblico del conjunto. Esta es la planta general de un piso típico, y fíjense cómo aparecen estas piezas, ¿no? Tenemos un núcleo por acá, otro núcleo por acá, otro núcleo por acá, otro núcleo por acá, otro núcleo por acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos verticales con su escalera de incendio. Y la vivienda acá tiene la capacidad como de ampliarse, ¿no? Es como que se amplía en áreas de dormir, en áreas de servicio. Un poco más se ve en detalle acá, ¿no? Que son como estas pequeñas ménsulas que de la vivienda tradicional que un poco propone el conjunto a partir de esta calle aérea, aparecen estas vinculaciones. Por ejemplo, acá es un dormitorio, acá son 2 dormitorios con baño, ¿no? Y fíjense, acá está un poco, está la calle aérea, y acá vemos arriba cómo aparece esa caja vinculando esa vivienda. Y que de alguna forma esto también le da como un interés a la pieza que podría ser totalmente monótona si son 2 piezas articuladas puras. Estas piezas le dan como una profundidad, una sombra, una cosa interesante. También la construcción, ¿no? Acá ya, fíjense que ya es una construcción un poco más, si se quiere, no tan pulcra, ¿no? Donde aparecen los elementos, está todo en el mismo color, pero parecido a lo de Jean Nouvel, de alguna forma. Bueno, el corte, es importante el corte también para entender cómo aparece el automóvil, que ahora lo vamos a ver. Fíjense, el cero de esa plaza es esto que está acá arriba, pero debajo de esa plaza tenemos todo el estacionamiento, ¿no? Entonces ahí, ahora lo vamos a ver en una imagen más general. Fíjense cómo ese cero empieza, si bien hay como un pequeño declive en el lugar, pequeño, pero el cero también funciona como una suerte de basamento duro, donde esto tiene la capacidad de incorporar el espacio público para los residentes del lugar, pero a su vez también debajo de eso incorporar todo el estacionamiento de ellos, ¿no? De todos los residentes. Que es un tema también que nosotros tenemos como que pensar un poco. Acá lo vemos, ¿no? El zócalo que le dicen ellos con un basamento, los módulos dobles, los módulos simples, las piezas y el conjunto. Como se ve todo. Como les decía, esta política de vivienda en España fue muy interesante y muy fuerte. Ahora vamos a ver también en Carabanchel, en 2006, de este estudio. Bueno, en realidad 2 más 1 es el que vimos recién. Ahí son 82 viviendas. Este es otro estudio, que se llama GRN 82, algo así.
y que de alguna forma lo interesante, además de esta cuestión impactante del color y de que cada vivienda expresa como cada una de estas piezas a partir de un color y el tema de la identidad y de ubicarse en un lugar, aparecen primero la noción de una pieza muy compacta que es un claustro, aparece esta noción de una escala baja y un patio central, y aparecen estos espacios en el aire que un poco articulan cada una de estas piezas. Acá fíjense, se ve ese sistema de pieza de claustro, que también es como una manzana, y lo que hace es tomar el borde, ¿no?, de los límites y dejar todo lo vacío hacia adentro. Pero lo interesante también es que acá, a diferencia de lo que veíamos anteriormente con las calles aéreas, acá no hay calle aérea. Acá desaparece la calle aérea, y cuando desaparece la calle aérea tenemos la necesidad de generar más núcleo vertical, ¿no? Porque por cada núcleo hay dos viviendas. Pero lo piola es que, por ejemplo, este núcleo que vemos acá, en este nivel llegamos a este palier y de acá entramos a esta vivienda, o si no, entramos a este patio y del patio entramos a la vivienda, ¿no? Entonces, lo interesante de este conjunto es que estas dos viviendas se sirven por este núcleo, pero hay un patio de relación entre ellas, ¿no? Y fíjense, si cada dos viviendas tenemos un núcleo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tenemos 10 núcleos verticales, 10 ascensores, 10 escaleras de incendio en 4 niveles, ¿no? Entonces, me parece interesante también que empiecen a pensar en esa relación. A mayor cantidad de núcleos verticales, menos cantidad de circulación horizontal. A mayor cantidad de circulación horizontal, menos núcleos verticales. Esa es un poco la relación. Este es el espacio que les decía, que un poco se ve en las plantas, y lo interesante también es que este espacio va variando, o sea, en cada nivel tenés un patio acá, y cuando bajás un nivel, ese patio cambió del otro lado. Te va dando como esa articulación que es interesante desde el punto de vista espacial. Que es un poco esto, ¿no?, que veíamos hoy. O sea, estos espacios van oficiando un poco de articulación entre un lugar y el otro, ¿no? Esta es la planta baja, que como toda planta baja tiene una articulación con el exterior, ¿no? Después, obviamente, la vivienda de planta baja también tiene la capacidad de que estos huecos generan una relación con el exterior, por lo cual uno está dentro del conjunto, pero también siente la presencia de lo de afuera. Por lo cual será una cosa interesante de continuidad con lo que está sucediendo en el contexto del entorno. Bueno, de la misma forma, en Mieres, estas viviendas de zigzag, 131 viviendas, similares en cierto sentido, porque es también una manzana, es un claustro, pero acá la diferencia a nivel urbano hablando, es que es un claustro más compuesto y que tiene esta suerte de apertura, ¿no? O sea que la apertura no está, digamos, trabajada como semicubierto, sino que es más franca y que se da en estos dos puntos que estamos viendo acá, ¿no? Esta relación de continuidad entre un punto y el otro. Fíjense que parte de este elemento cerrado empiezan a entender que puede existir una posibilidad de vinculación, pero además aparece la noción de una escala diferenciada, como veíamos en el centro pobre, en el complejo Peabody de SER, en Estados Unidos, salvando las distancias, pero hay una suerte de idea de crear una vinculación con las escalas. Empieza a aparecer como una noción de materialidad, y este es el conjunto. Es un conjunto de 100 viviendas aproximadamente, donde aparece la noción del patio central propio del conjunto, pero también la idea de vincular urbanamente, entrando por este lugar de un lado y del otro. Y tiene también la particularidad esta de ir generando, fíjense, planta baja y dos niveles, como nivel básico de todo el conjunto, pero después empiezan a aparecer la noción de las jorobas, ¿no?, que le va dando como esta posibilidad de, por ejemplo, acá aparece aire, ¿no?, el de las fugas, ¿no?, donde en realidad la escala que tenemos
Es variada, pero establece una escala pequeña en la relación con las personas, ¿no? Hacia adentro plantea toda esta cuestión también de materialidad, que seguramente tendrá que ver con el lugar de todas estas doble piel, ¿no? Y estos velos en relación a la transparencia, pero hacia afuera genera como una pieza muchísimo más dura, pero tiene como una afuera y una adentro la pieza, a partir de este trabajo de la materialidad. Fíjense que desde afuera es totalmente diferente desde el punto de vista urbano. Y fíjense que tampoco uno tiene la posibilidad de entrar a ningún lugar en la planta baja, sino que directamente eso lo que hace es, primero que se eleva la planta baja, fíjense, se eleva de lo que es el que camina acá peatonalmente, no tiene la posibilidad de ver hacia adentro, y por otro lado, se refuerza un poco el concepto de pasaje urbano, dado que vos no podés entrar a ningún lugar en planta baja, salvo en esos sitios. Acá un poco se ve la planta baja, esto están las dos entradas, fíjense que tenés que subir un poco, como una especie de rampita, y eso hace que el nivel de la planta baja sea más alto que el nivel de la calle, lo cual permite que cuando vos estás adentro de la casa, el que pasa por afuera no te pueda ver en las viviendas de planta baja, ¿no? Eso es un tema de corte. Pero fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, y acá tenemos otros dos, más o menos entre 11 ascensores, porque lo que veíamos es que este conjunto también no tiene calle aérea. Este resuelve un poco el estacionamiento por debajo de esa plaza, ¿no? Que tiene el cero. Esto es lo que veíamos recién acerca de este zócalo y estas jorobas. Esas jorobas están un poco articuladas con esos puntos verticales. Este es el tipo de vivienda, ¿no? Que va variando, tiene como una suerte de núcleo central. La cocina de alguna forma siempre aparece en relación a la expansión, que es lo que está en amarillo, y los dormitorios dan al otro lado. O sea que en una única pieza siempre tiene una única vivienda, ¿no? Que se va dando de esta forma. Y esta es un poco esa condición de esa expansión. Este es el lugar donde está la expansión, donde aparece todo este universo de la madera, ¿no? Y del metal. Y esta carpintería que tenemos acá es la carpintería que te vincula directamente con el interior de la vida. Ahora pasamos a estas en Barcelona, que es viviendas para personas mayores, que lo interesante de esto es del año 2010, es que son viviendas que contienen ya de movida una cuestión de otro programa, además de vivienda, que es un centro cívico. Que también un predio, una manzana, como veníamos viendo, que son esas dos piecitas rojas articuladas, esa es la pieza, fíjense, las diferentes formas de pensar cuando uno ve el entorno y las políticas de vivienda de otros años, donde ve edificios como más grandes, más altos, donde se piensa la vivienda solo para acumular viviendas y no para generar un espacio agradable de conjunto para la ciudad y para los habitantes propios del conjunto de viviendas. Esto es un poco la estrategia. Este es el lugar que, fíjense, este edificio, bastante importante, acá hay como otro edificio de equipamiento y el lugar en sí mismo tiene como una suerte de declive importante de 350 de diferencia de nivel y este es un poco el trabajo, ¿no? Donde aparece este elemento, que es el elemento que va a nuclear un poco el centro cívico y distintos usos, además del estacionamiento, y las dos piezas de alguna forma se separan, tienen vinculación con la trama urbana y con el edificio de guardia urbana, donde aparecen las viviendas. Esta es la planta baja del centro cívico, fíjense que acá aparecen como una suerte de aulas, un auditorio, la parte del estacionamiento, y ya empiezan a aparecer la vivienda a partir de esta vinculación con este nivel. Bueno, acá tenemos como una suerte de hall. Piensen que estas viviendas también eran viviendas para personas mayores, ¿no? Lo cual le da como una cuestión específica, ¿no? Todas las viviendas son muy similares, muy iguales. Aparecen como estos dos núcleos, acá se separan estas dos piezas, estos dos núcleos verticales y esta calle aérea que te va vinculando con cada una de estas casas. El corte donde se ve esta relación
Fíjense, este edificio es muy interesante, un poco cómo se genera la arquitectura entre llenos y vacíos. Esta es la pieza, es muy interesante la arquitectura que hace. Tiene un truco de cómo va generando estos patios y cómo al lado de esos patios aparece una ventana, que esa ventana es prácticamente inexistente a partir del detalle de cómo ha sido construido esa pieza, porque es una ventana que se mete hacia adentro y tiene de borde como una especie de malla de metal perforado, pero es como parte del muro, por lo cual desaparece de alguna forma. Pero es interesante también cómo la vivienda, los bloques de vivienda, se separan naturalmente de la otra pieza que es la pieza de equipamiento y que juega un rol muy importante desde lo público con la ciudad. A diferencia de lo que veíamos en el otro edificio donde aparecía el estacionamiento por debajo y el basamento era una pieza negra, en este sigue siendo una pieza blanca, muy mediterránea, pero tiene como esa capacidad de separarse como pieza del edificio. Fíjense, acá se ve el declive, ¿no?, que hay entre una calle y la otra, y de vuelta lo mismo que veíamos en las viviendas de Mieres, como el edificio tiene la capacidad de abrirse hacia un lugar, las buenas vistas y la buena orientación, y hacia otro lugar tiene la capacidad como de cerrarse. Toda esta es el área de circulación, donde estarían las calles aéreas y los núcleos. En este caso, el núcleo acá tiene una expresión dentro del edificio. Esta es la circulación que veíamos recién, con estas pequeñas ventanitas, y esta es la vivienda, ¿no?, que es como un único espacio, fíjense, que está como trabado y que tiene como esta relación entre lo que es el dormitorio y el área de servicios, siempre los servicios juntos, ¿no? Cocina con el baño, en el lado donde aparecen todos los elementos vinculados con esta vinculación vertical que pueden llegar a tener las instalaciones. Y hacia afuera aparece esta noción de patio, que se relaciona un poco con este living. Esto es lo que les decía de la trampa de esta ventana, de cómo la ventana se recede y siguiendo a filo de muro aparece como esta suerte de pieza, ¿no?, que hace que esto sea como una única pieza con el muro, y el balcón, que es como una terraza. Después la vivienda es una cosa muy simple, está construida con elementos muy nobles, pero también muy comunes, digamos, no tiene cosas extrañas, ¿no? Pero es interesante lo que puede generar eso también, ¿no? Esto es lo que les decía de cómo aparece como un gran plano con estos huecos. Y ahí está la señora, obviamente, modificando y transformando un poco esa pulcritud de la arquitectura con estas lindas tres macetas. Eso sucede en la arquitectura. Después vamos a ir con The Wall, que es la ballena en la isla de Borneo, en Ámsterdam, de Frits van Dongen. Este es un edificio un poco más grande, son 150 viviendas sociales, pero además tiene 64 viviendas privadas en alquiler, 1.100 metros cuadrados de alojamiento para negocios, que son oficinas, y 179 plazas de estacionamiento. Esta es un poco como la isla de Borneo, ¿no?, que es como una suerte de gran intervención en Ámsterdam, muy interesante, y esta es la pieza que le llaman The Wall, que es la ballena. Es este edificio que está acá. Y creo que por ahí lo interesante de esta pieza, fíjense que atrás está el que veíamos hoy, la Torre IJ de Neutelin, ¿no? Lo que pasa es que cuando hicieron este no estaba. Bueno, un poco la convivencia del agua, ¿no?, en toda la arquitectura y la ciudad. Pero lo que empieza a ser interesante acá es cómo estas piezas dejan de tener como esta cosa regular de la geometría y empiezan a involucrar también otro tipo de corte en su forma, ¿no? Pero más allá de eso también, que puede ser como impactante, ¿no?, desde el punto de vista de todas estas superficies de la planta baja, de cómo entrar, de cómo se recorta esta pieza, que un poco les decía yo, básicamente es una pieza que es como una suerte de claustro del edificio. Y lo que tiene interesante, fíjense que tiene, bueno, resuelve el estacionamiento hacia abajo, y aparecen como estos huecos para generar esta vinculación con la planta baja, pero a su vez esa pieza se reduce en la parte central, por lo cual se baja la escala ahí, ¿no? Tenés 1, 2, 3, 4 niveles, ¿no?
Y eso te permite, estando acá, tal vez tener alguna visión un poco más interesante hacia el exterior. Pero lo interesante un poco se ve acá. Fíjense que todo esto se resume básicamente a 4 núcleos, ¿no? Que es este núcleo que tenemos acá, es el claustro, ¿no? Este núcleo que tenemos acá, este otro núcleo que tenemos acá, tenemos otros núcleos que están por acá, en estos extremos, y después tenemos esta calle aérea. Esta calle aérea que vos llegas, por ejemplo, a este nivel, en este edificio solo 4 núcleos, ¿no? Llegas a este nivel, venís caminando por acá, acá entras a una vivienda, y si no entras a un hall que tiene una escalerita, que te lleva a la vivienda que tenés acá, en otra planta, porque en la planta que sigue tenés el mismo núcleo, pero la circulación cambia y se posa del otro lado, así, como se ve acá arriba, ¿no? Entonces son dúplex, entras a vivienda de planta baja, pero a su vez también entras a vivienda en dúplex. Y esa trama genera que con este simple sistema se posibilite este edificio, este tipo de edificio. Por lo cual no es solo la forma de los edificios, chicos, sino que hay un sistema por detrás que le da validez y complejidad al tema de la vivienda colectiva, ¿no? Me parece que este caso es bastante interesante desde ese punto de vista. Y que un poco se ve acá, fíjense, ¿no? O sea, yo acá camino por esta calle, entro a vivienda simple, pero también entro a vivienda dúplex, que está por acá arriba, ¿no? Y cuando estoy acá abajo, en esta otra circulación que va para este lado, entro a vivienda simple, pero entro a vivienda dúplex, que está por acá arriba. Fíjense cómo esa vinculación, cómo aparece diferenciada a partir del corte y de las calles aéreas, por lo cual hay una diferenciación con esa primer calle aérea que veíamos del Golden Line que proponía el Team 10. Y bueno, obviamente tenemos la experiencia dinamarquesa de Big, a partir del 8 House, ya esto del 2006, donde, bueno, toda esta arquitectura está muy relacionada también con el diagrama. Y otra vez, ¿no? Empezamos con la idea del claustro, la vinculación como si fuesen casas en hilera de distintas cuestiones del programa, la superposición de ese programa, y bueno, las distintas articulaciones hasta que llega la idea de que esto es como una especie de gran casa con el número 8, y el número 8 le permite ir generando como una suerte de que esta calle aérea ya no solo va a ser para caminar, sino que va a estar inclinada y que va a permitir que puedas entrar en bicicleta a este lugar, ¿no? Por lo cual esta calle se vuelve como más dinámica en relación a cómo la puedes circular y a su vez también cómo podés vincularte con el paisaje, que es un poco, me parece, que la transformación que genera Big con este edificio. Acá vemos un poco la implantación, y acá se empieza a ver, ¿no? Esta es la calle aérea que vemos. Es un edificio mucho más complejo porque es más grande, tiene más densidad y muchísimos más elementos, pero básicamente vemos como la calle aérea empieza como a articularse, similar a aquella planta del Golden Lane, ¿no? Pero de una forma diferente. El corte le empieza a dar un sentido a esta calle aérea a partir de la vinculación y del recorrido. Fíjense, en el corte transversal aparecen estos espacios y siempre hay una interpretación de esos espacios de calle aérea a partir de la vinculación con la vivienda, que son estos, ¿no? O sea, fíjense, la relación con el paisaje, esto que ya parece una calle pública abierta, y cómo vas entrando a cada una de las viviendas a partir como de estos espacios de relación, que son como jardines. La verdad que es muy interesante, porque uno no sabe si está dentro de la ciudad o dentro del edificio. O sea, aparece como esta articulación que veíamos en la primer charla de vivienda acerca del exterior y el interior. Bueno, acá podríamos decir la ciudad, la no ciudad. ¿Estamos adentro del edificio o estamos en la ciudad? ¿No? Eso es bastante interesante. Incluso cómo el edificio empieza a ser como ya parte de una ciudad. Es como que estás adentro de una manzana caminando por la ciudad. Y eso se da en los distintos estratos y en los múltiples espacios intermedios que genera el edificio. Siempre está en relación con el paisaje y a su vez con la propia arquitectura y el espacio intermedio de relación.
También este otro ejemplo de Vic, que se llama La Montaña, que también son contemporáneos, que básicamente es este corte, ¿no? Donde aparece la vivienda, una vivienda encima de la otra, generando estas terrazas, y por el contrario, en todo este vacío que no sabemos muy bien nunca qué hacer, aparece un gran estacionamiento. Básicamente es esto, ¿no? Venimos caminando por acá, de acá entramos a la vivienda y la vivienda tiene todas las capacidades de lo que significa una vivienda aterrazada, ¿no? Que un poco es de acá. Obviamente que Vic, a partir de esto, generó toda una pieza de madera con verde, ¿no? Es un gran jardín en altura que tiene esta cualidad, ¿no? Que es sumamente atractivo como vivienda. Este es un poco el sistema. Otra vez la idea de manzana, aparece la manzana, pero ya ocupada prácticamente en un 100% por todas estas piezas, a partir de una geometría también muy definida y estricta. Aparece la calle aérea, aparecen los elementos de vinculación vertical, aparece la entrada a cada una de estas viviendas y todo lo demás es área de estacionamiento. Fíjense, está la planta baja, ¿no? Tenés algunos boliches por acá, que también son viviendas, pero básicamente tenés todo estacionamiento. Esta es un poco la visión del conjunto, la interesante, ¿no? Porque me parece que la lección también que hay que aprender es que también te puede quedar esto. Esta es la imagen menos mostrada de este proyecto. Y la verdad que, bueno, puede generar un gran debate, ¿no? Acerca de lo que esto puede, o sea, cómo esta pieza, que es como una gran medianera de entre 2 y 5 niveles, genera hacia la ciudad, ¿no? O sea que me parece que la reflexión es que hay como una imposición, ¿no? Una imposición de la arquitectura por encima del lugar, una imposición de lo individual por encima de lo colectivo, y bueno, me parece interesante poder reflexionar acerca de estos temas. Bueno, ahora vamos a hacer un retroceso, digamos, en el sentido del tiempo y vamos a ir a algunos ejemplos de Argentina, que es interesante también de ver y de analizar y ver de qué manera esto lo podemos relacionar con las mismas ideas que estuvimos viendo. Por ejemplo, y nos vamos a 1925, acuérdense el inmueble Villa del 22. En el 25 en Argentina se estaba haciendo el conjunto de los Andes, en Chacarita, que es bastante conocido, de Fermín Beretervide, que son 130 departamentos de 3, 4 y 5 ambientes, 23 locales comerciales, baños públicos, lavaderos, un salón de espectáculos, una biblioteca pública, un jardín de infantes y espacios verdes comunes y de uso social. Y yo creo que esta pieza de Fermín Beretervide, si bien tiene toda una cuestión relacionada más tal vez con el pintoresquismo, antes de entrar un poco a la arquitectura moderna, ¿no? O el lenguaje de la arquitectura moderna que planteaba Le Corbusier y demás autores de esa época, pero creo que lo que es interesante es que tiene varias cosas que uno busca hoy a la hora de hacer vivienda colectiva. Fíjense otra vez, estamos trabajando en una única manzana, esto es en Chacarita, enfrente a este parque, bueno, un tejido residencial normal, ¿no? Esta es un poco la pieza, que otra vez, una manzana, trabajo una manzana. Una de las cosas interesantes de lección que da este conjunto es esta cuestión de la transición de escala, ¿no? Es muy interesante cómo aparecen estos espacios, que uno podría decir, bueno, esto tiene la escala como de una plaza pública o este otro lugar, ¿no? Y a su vez, como de esa plaza pública aparece otro patio, y de ese otro patio aparece otra pieza que te vincula con el exterior, esta suerte de derrame de escalas, ¿no? El derrame de las escalas a partir de los edificios y a partir de un centro, generan una cosa como sumamente interesante. Esta es un poco la planta arriba. Las construcciones, ahora las van a ver, son bastante simples, una planta baja y 3 niveles, con núcleos, o sea, tenés núcleos individuales cada dos, por ejemplo, en este caso tenés 4 viviendas y un núcleo.
que es un poco esto lo que les digo acá. Ahí tenés esta escalera, ¿no? Acá tenés esta vivienda. Esta es un poco la escala que les comentaba, una construcción tradicional, esto que les decía acerca del lenguaje pintoresquista, pero interesante también la relación de cómo, como veíamos en algunos ejemplos de España contemporáneos, de la relación que estas piezas tienen con respecto a la escala urbana del exterior y cómo se vinculan con el barrio, cómo aparecen estos saltos entre una pieza de un solo nivel, con algunos elementos como estas pérgolas que simulan como un segundo nivel, pero después aparecen estas jorobas, ¿no? Un elemento poco poroso en la planta baja, solo en la parte de accesos o en los locales, y esta voluntad que tiene el interior de esa manzana, que es como un bosque, un jardín. Hoy en día en Buenos Aires debe ser de uno de los conjuntos más buscados para vivir, porque justamente se da esto, ¿no? Que trasciende la arquitectura como objeto en el sentido de lo que vemos, y se posiciona más como un lugar para vivir, ¿no? Un lugar que cualquier persona le gustaría estar en ese patio con sus hijos, jugando a la pelota, una pequeña canchita de fútbol, porque tiene esa cosa agradable de la escala, ¿no? Y del vivir, y por ahí se aleja un poco del lenguaje, ¿no? De esta noción del lenguaje moderno que uno busca, pero por otro lado tiene estas condiciones. Tiene también la capacidad de convivir con el auto, ¿no? El cero. Aparecen toda una serie de espacios, los cuales permiten que vos puedas, en el mismo cero, dejar estacionar el auto como si fuese la calle, y eso le permite convivir naturalmente con el sistema. Fíjense también lo importante de esta vinculación con el exterior. Uno está dentro, pero de alguna forma tiene la manera de vincularse con lo que está sucediendo afuera, y genera como una relación entre el adentro y el afuera, pero no necesariamente una vinculación directa. Estas son más imágenes un poco de las cuestiones que se dan en este lugar, ¿no? O sea que aparece de alguna forma esos espacios interesantes, individuales, pero también en relación a lo colectivo a partir también de estas pequeñas escalas que se van dando en esa transición entre lo grande y lo chico. Fíjense, acá está, esta es la casa de enfrente, de la otra manzana, ¿no? De esta vinculación. Después tiene este espacio que es como una pérgola en uno de los puntos. Bueno, eso era como sumamente interesante de ese conjunto, que tal vez es una pieza que de alguna forma carece de todas estas cuestiones de la modernidad, pero tiene todas estas virtudes acerca del vivir en esos lugares, a partir de los espacios abiertos que se dan dentro del conjunto. Este es un trabajo de Vladimiro Acosta, ya este es un arquitecto más relacionado con la arquitectura de Corbusier, ¿no? Y que habíamos visto, no sé si se acuerdan, La casa en la falda, donde él venía trabajando acerca de toda una cuestión relacionada con el asoleamiento. Bueno, él desarrolla un poco esta cuestión en este experimento de vivienda colectiva en la isla Maciel en el año 60, lo deben conocer todos, ¿no? Hay como una búsqueda en Vladimiro Acosta a partir de poder generar esta noción de la naturaleza artificial en altura, ¿no? Buscar esta condición un poco que también veíamos en los inmuebles villas a partir de esos grandes espacios exteriores, ¿no? En doble altura y en simple altura. Que un poco proviene de este sistema, que es el sistema Helios que él venía desarrollando y que lo vimos en la Casa de la Falda, y este es un poco estas viviendas en la isla Maciel, que fíjense que el área exterior, que es el número 7, coincide con lo que es el área social interior, por lo cual se concibe la vivienda como un conjunto acá, entendiendo que esta pieza es tan importante como la pieza interna. Y desde el punto de vista del uso, se va dando para generar esa posibilidad de doble altura en la terraza, lo que hace es armar estos sistemas de escaleras y los va intercalando en el corte. Por ejemplo, en esta escalera te deja en este palier, entras a la vivienda, pero esta escalera está a medio término. Por lo cual, en esta, cuando subimos a la planta de arriba, esta escalera que está a medio término, esta está entrando a nivel. Entonces, este espacio de servicio se va como corriendo y al correrse va generando esta relación
en los, en los balcones, los balcones terrazas de dobles alturas. O sea, quiere decir que una escalera te lleva a una vivienda que en realidad esa vivienda se va corriendo, pero lo que pasa es que estas escaleras, cada escalera va teniendo como distintas formas de entrar. Y te permite esta relación, ¿no? De doble altura en el espacio exterior, que es un poco la búsqueda de Vladimir. Acá un poco se ve esto que les estaba comentando, ¿no? Que también lo encontramos en la vivienda de Gifu, ¿no? Que veíamos de Sejima. Y este otro ejemplo de Antonio Bonet en Mar del Plata, que también lo deben conocer, de esa misma época. También Antonio Bonet es un discípulo, por así decirlo, del movimiento moderno, y que empieza a trabajar este edificio de alguna forma similar, si lo vemos con respecto a la montaña de Vic, a partir de este elemento de las terrazas, ¿no? Y que está vinculado un poco con toda esta condición natural de Mar del Plata, un edificio que está sobre el mar. Esta es una foto muy antigua donde no tiene sus bordes y se puede identificar como un edificio puro que toma como una suerte de manzana, aunque no está dentro de una manzana, pero como que podría tomar una manzana, por eso lo puse así, y que tiene un poco que ver con esta recoba, con este borde natural y cómo, fíjense, la inclinación del terreno natural se traduce también en la inclinación del edificio. Esta es un poco la planta baja, es más un edificio de casas que están relacionadas pura y exclusivamente con ese corte. Son 3 núcleos, ¿no? Y por cada núcleo tenemos 2 viviendas. Obviamente que a medida que estamos más abajo, esas viviendas son más exigidas porque son más profundas, ¿no? A medida que vamos subiendo, esas viviendas son menos profundas y tienen mayor relación con este espacio que es el espacio que veíamos hoy de la terraza. O sea que vuelve a estar en primer lugar esta condición del paisaje y esta condición del espacio exterior. Acá un poco vemos esa arquitectura ya muy relacionada con ese lenguaje moderno. Esta es una foto más actual, donde vemos ya sus vecinos. Y la condición de la terraza, ¿no? Como el elemento que le da como sentido a esta vivienda de tipo colectivo. Para seguir hablando un poquito de arquitectura argentina, en un momento, a diferencia de otros países, en Argentina apareció esta noción de los conjuntos Fonavi, que venían un poco tirados de las ideas propias de la arquitectura que se estaba dando en Europa de posguerra, y que básicamente tenían esta noción de, sobre todo, generar cantidad de viviendas, ¿no? Porque todas las ciudades europeas habían quedado eh, derrumbadas, ¿no? Y toda esta filosofía, todas estas ideas vinieron a partir de esta noción, por ejemplo es el conjunto Piedrabuena en Buenos Aires, a partir de esta idea de tomar grandes predios y construir gran cantidad de viviendas, ¿no? Y eso no fue bueno digamos, para la ciudad, ni fue bueno para el desarrollo de una política de vivienda pública. Fíjense, este es el conjunto Piedrabuena, 19.000 habitantes, ¿no? Han quedado medios como encerrados en sí mismos, como sabemos, en Argentina no podemos hacer arquitectura que necesite mucho mantenimiento, estas arquitecturas han quedado un poco por fuera de ese margen y se han ido destruyendo a medida que han ido pasando los años. Y bueno, la gente ha quedado un poco prisionera en esos lugares, han quedado como estos lugares guetos, poco articulados con la ciudad. Tenemos el conjunto, este Aluar, de 750 viviendas, este está en Puerto Madryn, o el conjunto Centenario, de 12 hectáreas en Santa Fe. Digamos que de alguna forma la época Fonavi generó como toda esta cuestión de la vivienda colectiva y de la vivienda pública, que fue una mala experiencia, digamos, ¿no? Para nuestro país, y no generó como una cosa interesante para la ciudad, como veíamos recién de toda esta política que sí se había dado en España
a partir de la vivienda pública. A partir de eso, es como que naturalmente las ciudades empezaron más a expresarse en arquitectura a partir de la noción privada, ¿no? Que es toda esta visión de las ciudades, de los PH urbanos, de cómo a partir de los lotes se empezó a dar como una experimentación en relación a la vivienda colectiva con esta condición del PH urbano, y durante los últimos años fue como uno de los grandes lugares donde los arquitectos tuvieron la oportunidad de expresarse en búsquedas acerca de la vivienda colectiva. Tal vez diferente a lo que estamos haciendo nosotros, que estamos trabajando sobre una manzana, ¿no? Pero es interesante ver todas estas reflexiones acerca de cómo la vivienda avanzó muchísimo en este plano, sin llegar a la noción de conjunto de viviendas dentro de una manzana, sino que avanzó más en un plano más desde el punto de vista privado. En el último tiempo se dio un fenómeno, los últimos 10 años, de algunas cosas que son interesantes, que son lo que fueron las playas ferroviarias, los concursos de las playas ferroviarias, bueno, lo que fue la Villa Olímpica, toda la construcción de la Villa Olímpica y los concursos de la Villa Olímpica, el sistema de Villa 20 también en la Villa Papa Francisco, y el sistema Procrear, ¿no? que generó como distintos conjuntos de vivienda, por ahí con una densidad mayor a la que nosotros estamos buscando, pero que se empezó nuevamente a pensar en vivienda pública con otro tipo de cualidad, ¿no? No solo en la necesidad de generar cantidad de viviendas, sino también en la necesidad de generar articulación con la ciudad, en la necesidad de generar cualidad en relación a la vivienda, etc. Y acá yo les quería mostrar dos proyectos de Procrear. Este no tuve la oportunidad de conseguir planos, porque la verdad no hay información, pero es interesante este conjunto en San Luis, el Procrear, que también trabaja sobre una manzana, que es una arquitectura muy contemporánea, pues, del año 2017, hace 3 años, y que de alguna forma nos posiciona en un lugar de realidad, ¿no? Con respecto a los elementos que hoy en día tenemos para generar y construir acerca de la vivienda contemporánea. No tengo elementos de información específicos, pero podemos sacar conclusiones, ¿no? Es un edificio, son 220 viviendas, es otra escala que tenemos que trabajar, pero aparece la noción de claustro, aparece la noción de variación tipológica. Fíjense, obviamente esto está dentro como toda una manzana. Variación tipológica en el sentido de que tenemos una tira, un edificio como más compacto, piezas como de viviendas más individuales, con otro tipo de trabajo y de articulación, ¿no? La relación con la calle, eh, la noción más como de vivienda individual y no tanto de vivienda colectiva. Y después sí, este otro conjunto, y con este voy a un poco cerrar la charla, que es un edificio de viviendas de Procrear en el 2017 en Santa Fe, en Granadero Baigorria, por este estudio BBOA, de 105 viviendas más 8 locales comerciales, que creo que es una pieza interesante, ¿no? Que está generada con mínimos recursos, pero que de alguna forma se genera una arquitectura contemporánea interesante, ¿no? Este es un poco, lo que vamos a ver más en detalle son estas piezas que están más relacionadas un poco con la escala que estamos trabajando, y es como una suerte de gran predio compuesto entre estas torres, ¿no? Estas torretas, estas tiras, ¿no? Supongamos que es una pieza que duplica o casi triplica el área que tenemos que trabajar nosotros, pero que hay un trabajo espacial en estas piezas que es bastante interesante. Es un poco lo que vamos a ver ahora, es esta pieza que está acá. Es bastante trabado, fíjense, esta es como sería como la planta, donde vos ingresás por acá, por este lugar, esta sería como la planta baja, ¿no? Llegás como a este lugar, que es como un patio, ahí me siguen, acá en esta planta baja podés ingresar a estas dos casas. Casas muy simples, ¿no? Muy simples. Llegás a este patio, de acá podés ingresar acá volvés a subir, y cuando subís acá, llegás a este otro patio y de acá ingresás a estas dos, que estas dos
a su vez bajan a esta planta baja que está en este lugar, ¿no? Es bastante trabada, la verdad que es bastante trabada la vivienda, si uno podría encontrar alguna crítica, o sea, subir para bajar, pero digamos, más allá de eso, tiene como una búsqueda interesante del aeroespacial y de alguna forma esta es un poco la conjunción de todas esas piezas, una al lado de la otra, pero me parece que lo más significativo es lo que se ha generado en este proyecto, que es argentino, que es parte del Procrear, pero que tiene como una vuelta de rosca en el sentido de la espacialidad, ¿no? O sea, si bien no tiene una construcción que demande de materiales complejos y de terminaciones complejas, sino que es más bien todo lo contrario, son materiales simples, terminaciones nobles, pero espacialmente es sumamente interesante, ¿no? Acá se ve un poco este acceso, donde ingresás a estas dos viviendas. También la escala del conjunto es muy interesante, son 3 niveles. Subís a este primer nivel, de acá ingresás a esta vivienda, seguís subiendo y allá arriba ingresás a estas viviendas, las cuales tienen escaleras que bajan. ¿No? Me parece que es un conjunto que es interesante y genera como una reflexión contemporánea en un tema de vivienda pública en nuestro país, que es similar un poco a todas estas reflexiones que estábamos viendo. Así que bueno, espero que les haya gustado y que todos estos ejemplos sirvan un poco para trabajar en el lote que tenemos ahora, en nuestra parte de ciudad, que es un poco ahí en Ensenada, con condiciones específicas, tanto del sitio como del programa. Así que espero que estos ejemplos también les sirvan como puntapié o disparadores para poder investigar con mayor profundidad cada uno de estos ejemplos, o que a su vez también estos les lleven a otros ejemplos para ver. Esto es una simple pincelada de cómo pensar un poco esto de la ciudad, la vivienda y lo colectivo. ¿Eh? Así que bueno, hasta acá llegamos. No sé si alguien tiene por ahí alguna pregunta. No, yo pensé que ibas a hablar de la Villa Olímpica, como lo habías mencionado, como es un Sí, proyecto sí, propio. sí, lo que pasa es que la Villa Olímpica, primero que es diferente a lo que estamos haciendo nosotros ahora, porque cada manzana se compone de varios lotes, ¿no? Y cada lote es como un edificio. Entonces es como otra concepción. Eso por un lado, ¿eh? O sea que tenía relación, pero hasta ahí es otra densidad, otro tipo de densidad. Y después por otro lado, me parece que lo podemos hacer en otro momento si quieren, y hablo directamente de eso. Les cuento un poquito de eso. Dale, está bien. Era sumar mucho, pues si me tenía que meter a contar todo el proyecto de Villa Olímpica, no sé cuánto estuve hablando de esto, pero fueron muchos ejemplos. Ustedes piensen que, digamos, esto es una pincelada de un montón de cosas y ¿viste? Te da ganas de contar muchas más, pero bueno, es inabarcable, inabarcable. Bueno, ¿se aburrieron mucho? No, no, para nada. Muy interesante la charla. Eh, sí, la verdad que yo creo que lo interesante es cómo estas ideas de Le Corbusier y del Team 10, cómo hoy en día siguen teniendo una impronta. O sea, los sistemas que los tipos crearon hoy en día son muy vigentes. Entonces, es interesante también ver eso, ¿no? Además, en este tema de conjunto de vivienda, me parecía piola mostrar como diferentes maneras de encararlo, porque siempre cometemos el error de irnos de cómo se ven los edificios. Y en realidad eso es lo último, es un poco el resultado de una cuestión previa que tiene que ver en cómo aparece la vivienda, cómo se arma, cómo es el sistema, cómo se relaciona con la ciudad, qué escala tiene, ¿no? Antes que toda esta cuestión que tiene más que ver con la foto, ¿no? De cómo se ve. Por eso siempre la intención de la charla fue ir como mostrando primero la planta, cómo era el sistema, cómo es la vivienda y al final la imagen.
un poco lo que mostrabas con el conjunto que está acá en Buenos Aires, ¿no? Que, como decías, a nivel tecnológico, la modernidad se nota que es viejo, pero lo que pondera en esos lugares cómo uno usa el espacio ahí, ¿no? El espacio, las plazas internas que tiene, que es lo más importante. Como Bueno, que está... eso es interesantísimo, Ujú, sí, o ¿no? sea, Porque, o sea, se ve muy, muy, ¿cómo se llama? Muy acogedor, más allá de lo grande que es, ¿no? Es como que no claro, pierde esa intención, ¿no? Esa sensación de hogar y también de los usos que uno le da, ¿no? tal cual. Entonces, bueno, yo creo igual que cada uno tiene su propia sensibilidad y sus búsquedas, ¿no? Pero hay algunos signos, ¿no? En la vivienda que te permiten pensar eh, y complementar un poco las ideas propias, ¿no? Pues es interesante decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pensar una calle aérea a partir de una ciudad que se vincula o voy a pensar más en una vinculación específica de palieres con núcleo sensor? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es una vivienda más que va a tirar a una vivienda social o una vivienda de otro carácter? ¿Voy a tener un único núcleo o va a haber una traba espacial en la vivienda? O sea, hay un montón de cosas para pensar. Ujú, también eso hablando justamente de eso, ¿no? De cómo poner los núcleos, dónde van las calles aéreas, también cosas particulares como por ejemplo esto de salir salir del ascensor, o sea, de un lugar cerrado, a volver a salir al exterior para volver a entrar, que a veces es cuestionable, una cuestión de transición, pero todo es en pos de armar diferentes sensaciones, ¿no? En el espacio, o esto de escaleras que llegan a medio nivel, ¿no? O que tenés el ingreso de una y al lado tenés la escalera para subir a la otra, porque cambia la calle aérea, o sea, eso también Sí, está yo interesante de para mí ver. hay dos cosas. Para mí una es que, por un lado está esto de lo interesante de las sensaciones, pero en vivienda colectiva es muy importante el sistema, cómo se genera todo eso. O sea, si vos haces una calle aérea que está sobredimensionada o está en todos los niveles, o sea, empieza a ser como, no empieza a ser interesante, tiene que haber como una suerte de relación entre cómo rinde todo el edificio y cómo propone arquitectura. Eh, Creo que ahí Sí, un poco está, porque son muchos metros, ¿no? Y esto en vivienda pública es fundamental, cómo aprovechás todo eso. claro, es como que por ahí a nivel práctico, en algunos casos, es bastante complicado, pero vuelvo a esto de que es en pos de sumar un poquito de carácter a lo que estás haciendo, ¿no? Sí. No, no, sin duda, sí, sí. Eso es fundamental, el carácter, pero detrás del carácter también hay una cosa que te rige mucho, que es cómo se estructura el proyecto. Que fíjate que todo lo que mostré es muy estructurado. Cuando ves las plantas está todo súper medido, es todo, digamos, con mucha precisión. Es un sistema, funciona todo como un reloj, ¿no? Entonces, eso es importante, es importante. Bueno, ¿alguna consulta más? O, no sé, si no seguimos en esta clase. Mati, para que esto se transforme en video y después me lo mandes, sería mejor que salgamos todo y volvamos a entrar, así le damos cierre, pues si no después se va a hacer un choclo No, enorme. le pongo stop y podemos seguir la conversación y el Ah, video llega listo, hasta el momento en que ponga stop. listo, bueno. Pongo stop. Entonces, eh, no sé, yo pensaba que por ahí hoy lo que podíamos hacer después de esta charla, si alguien quiere, aprovechemos que estamos en este conversatorio colectivo, si alguien quiere mostrar alguna idea o algo, lo podemos hacer. Bueno, saluden porque pongo stop.